Perfecto, vamos a comenzar. El día de hoy tenemos esta charla online. Primero que nada, agradecer al doctor Dani Chinchilla, al laboratorio Mascolab, por darnos de su tiempo, por darnos esta charla. El día de hoy tenemos el tema PCR tiempo real, correlación clínica e interpretación de pruebas. El día de hoy tenemos al especialista, Magister Dani Chinchilla Cárdenas. Él es director científico de Mascolab. Adelante, doc. A ver Hola, si... Perfecto. gracias, Don. Muy amable y muy gentil por este espacio y esperamos que al final de esta charla pues todos tengamos de pronto los conceptos muy claros sobre las pruebas rápidas, sobre las pruebas ELISA, sobre las PCRs tiempo real sonda y las diferentes PCRs que existen en el mercado. Como bien decía el doc, mi nombre es Dani, tengo algo de estudios en biotecnología y biología molecular que espero transmitírselos amablemente a ustedes y que ojalá pues tengamos de pronto, nos establezcamos en una línea de tiempo para nosotros poder hacer diagnósticos al menos presuntivos si el propietario lo permite y definitivos que sería lo más ideal. Entonces, bueno, Mascolada es un laboratorio de biología molecular experto y como tal su enfoque es en pruebas de pequeñas especies o animales de compañía y algunas silvestres. Hacemos PCR tiempo real sonda. La PCR tiempo real sonda es una variante de la PCR en la cual es más sensible y mucho más específica al momento de hacer diagnóstico. Entonces, paso a paso, vamos a ver cómo funciona la prueba, cómo nos establecemos en una línea de tiempo para empezar desde pruebas básicas de tamiz hasta una prueba de diagnóstico definitivo. Entonces, si gustan, si tienen preguntas, como el tema a veces es un poquito complejo, entonces me la pueden escribir de una vez y yo las voy contestando para no ir acumulando, porque a veces podemos perder de pronto esa conexión si dejamos las preguntas al final. Listo. Entonces, caray, esto se bloqueó. Ajá. Entonces, lo más importante al momento de nosotros hacer una prueba de elección para cuando estamos haciendo un diagnóstico, al menos presuntivo, lo primero que tenemos que hacer es nosotros saber si estamos frente a una respuesta inmune o estamos frente a una enfermedad. Y esto es clave porque muchas veces una respuesta inmune no significa enfermedad, pero una enfermedad sí significa que hubo un contacto. Entonces, definir contacto es para nosotros es definir contacto es muy claro y es cuando se tiene contacto con un tamaño del inóculo, patogenicidad del patógeno e estado inmunológico del paciente. Si nosotros tenemos claro esos tres aspectos, nosotros podemos tener muy en claro qué es un contacto, porque cuando existe una replicación de un patógeno, estamos hablando de una enfermedad porque hay una respuesta inmune amplificada. Y eso lo tenemos que tener en claro porque no toda fiebre significa enfermedad. No toda paraclínico que nosotros observemos anormal significa enfermedad, simplemente una respuesta inmune. Y le voy a dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, si nosotros administramos un antibiótico hoy a las, no sé, 6 de la mañana y a las 12 de medianoche queremos hacer un hemograma, es muy probable que nosotros tengamos una leucocitosis en el paciente, porque hubo un contacto. Todo antibiótico se comporta como un alérgeno. Sí o sí, los antibióticos van a elevar una respuesta inmune, porque es un agente externo, es un agente extraño, pero que tiene otros fines. Como no es un microorganismo vivo en la cual se va a replicar, pues entonces lo que va a hacer es una respuesta inmune, más no va a haber una amplificación de esa respuesta inmune convirtiéndose en una enfermedad si se replica el patógeno. Y esto quiero que lo tengan muy en claro. Entonces, la inmunología, no vamos a tocar mucho este tema, pero sí quiero que la conozcan a fondo porque muchas veces tenemos que interpretar muchas pruebas de laboratorio, pero no sabemos cuál es el fundamento de ellas. Si estamos detectando antígenos, anticuerpos o estamos detectando ADN o RNA, que es totalmente diferente a un antígeno y a un anticuerpo. Ahora bien, si nosotros tenemos claro esta inmunología, créanme que vamos a, con un simple tamiz, con una simple prueba tamiz, podríamos llegar a un diagnóstico al menos lo más presuntivamente cierto. Y esto es claro porque
nosotros estamos acostumbrados en este momento a llegar a los presuntivos y de ahí no pasamos, porque pues no existía la herramienta, porque de pronto los costos no nos ayudaban mucho, el propietario no accedía a estos costos, pero hoy en día pues ya el propietario accede a estos costos altos. Ahora bien, también accede a lo que son herramientas de diagnóstico definitivo. Apenas le hablemos nosotros a un propietario sobre herramientas de diagnóstico definitivo, la mayoría va a preferir un diagnóstico definitivo que un presuntivo. Y esto, pues, parte la medicina veterinaria en dos. ¿Por qué? Porque antes llegamos hasta un punto que era nosotros, por ejemplo, medir una seroprevalencia, por ejemplo, solamente medir anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Que como llegaron las pruebas moleculares, entonces lo que hicieron fue descubrir, ¿sí? O desmantelar todo eso que mostraba la seroprevalencia. Pero en realidad la que dice la verdad, pues es la prueba molecular, ya sea un Western blot, ya sea un cultivo, ya sea, por ejemplo, una PCR tiempo real. ¿Por qué digo PCR tiempo real? Porque es la PCR que confirma las demás PCRs. Actualmente existen diferentes PCRs en el mercado, como por ejemplo Punto Final, PCR Cybergreen, PCR Touchdown, PCR isotérmico y está la PCR tiempo real sonda. Están las PCRs tiempo real bacon, están las PCRs digitales, que es lo último en tecnología. Son más de 100 PCRs en una sola corrida. Em, Actualmente, pues en medicina veterinaria no está disponible la PCR digital, pero al momento ya está disponible la tecnología PCR tiempo real sonda que la vamos a explicar más adelante. Entonces, el sistema inmunológico está organizado como tal en los órganos linfoides, células inmunitarias y los mediadores inmunitarios. Estos órganos linfoides, ya sabemos, médula ósea, timoganglios, y las células inmunitarias, que son muy importantes, están los linfocitos T, B, macrófagos y las natural killer. Y están las interleuquinas, que son estos mediadores inmunitarios y el sistema de complemento, que como digo, no vamos a entrar en detalle para no aburrirlas, porque la idea es hablar más de PCR que de esto, pero sí es bueno que lo tengamos en cuenta. Las barreras de defensa están las inespecíficas y las específicas. Estas específicas son bastante interesantes porque son las que más se demoran en dar una respuesta, pero son muy específicas esa respuesta que está dando. O sea, está la primaria cuando hay un primo contacto y la secundaria cuando hay un segundo contacto. Esto es clave porque en la secundaria es donde los linfocitos T y B que quedaron de memoria son los que se van a activar. Y aquí es importante porque estas barreras defensivas específicas cuando el estado inmunológico del paciente está caído, hay unos fenómenos que se llaman hiperinmunes, o sea, se producen excesos de anticuerpos de memoria. Y esto es clave porque no son verdaderos positivos cuando nosotros estamos haciendo diagnóstico. Simplemente mi paciente presenta una enfermedad que no está asociada con eso que me está dando en un test rápido por detección de anticuerpos, pero él tiene esa otra enfermedad. Esto pasa muchísimo en pacientes humanos como tal que tienen VIH. Un paciente que tiene VIH, pues es un paciente que está inmunocomprometido. Entonces, ese paciente se realiza un test rápido, 10 test rápidos, por ejemplo, como tal, de diferentes enfermedades y de 8 a 9 van a salir positivas si son anticuerpos. Pero él no quiere decir que él tenga las 8 o 9 enfermedades. Simplemente él lo que tuvo fue un contacto durante su periodo de vida. Los linfocitos B y linfocitos T se activaron en el momento en que hubo inmunosupresión y empezaron a producir anticuerpos. Eso es una respuesta secundaria como tal. Pero son falsos positivos de las ELISAs, falsos positivos de las pruebas rápidas. Esto pasa muy a menudo con FIB, que es la inmunodeficiencia viral felina. Entonces, dentro de las inespecíficas, entonces están las mucosas, la piel y las secreciones, que es la primer barrera con el cual el patógeno se enfrenta cuando se tiene un contacto. No estamos hablando de enfermedad todavía, un contacto. Y la secundaria está el sistema complemento macrófago y las células asesinas, que son las natural killer. Y están las inmunopatologías, pero en este momento no vamos a hablar de ellas. Cáncer, alergias y enfermedades inmunitarias. Entonces nosotros tenemos dos tipos de respuesta, la innata y la adaptativa o esta adquirida. Esta innata es la que la mamá le pasa al cachorro, los anticuerpos tipo IgG.
que ahorita lo vamos a ver cómo se comportan estos anticuerpos para pasar esa barrera. Entonces, los PAMs son los patrones moleculares asociados a patógenos. Estos PAMs son las proteínas que tienen los patógenos en su superficie, dentro del citoplasma, si es que lo tiene, membrana celular. Estos microorganismos lo que hacen es, ellos se presentan ante una célula APC, porque es la célula presentadora de antígenos. Esta célula, dentro de su superficie, tiene dos marcadores. Uno, que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Este tipo 1 es el encargado de presentar todo lo que venga de la innata. Entonces, siempre y cuando haya una presentación antigénica, va a haber secreción de interleuquina 1. Esta interleuquina 1 es pirógena, o sea, mi paciente va a producir fiebre, pero es una respuesta. Todavía no se ha amplificado la señal. Entonces, una vez esta célula APC capta estos péptidos como tal, no son péptidos, son proteínas, y dentro del fagolisosoma de estas células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas, macrófagos, células de Langerhans, ellas lo que hacen es encapsular y cortar en pedacitos esa proteína. Las proteínas más o menos miden 120 aminoácidos. Los péptidos, ellos son cortados en más o menos 20 aminoácidos, que viene siendo un péptido. Entonces, eso es gracias a que ese receptor que está en la superficie del APC se llama el MHC clase 1. Este receptor MHC clase 1 coge el péptido y va y se lo presenta al linfocito T. Este linfocito T lo hace a través del receptor TCR. Es el receptor en la cual fagocita lo introduce el péptido y activa células CD8, las cuales son encargadas de secretar perforinas y las que producen inflamación. Y también se activan las respuestas TH1 y TH2, T-helper 1 y T-helper 2, T-ayudadores 1 y T-ayudadores 2. Los T-ayudadores 1 van a llamar a los linfocitos T Más o citotóxicos menos, y van a más o opsonizar menos. para poder llamar anticuerpos si es que hay de memoria. Si no hay, pues no hay a quien llamar. Entonces, importante cuando se hace esta presentación que se producen histaminas, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8 y 12. Perdón. Importante porque estas citoquinas lo que hacen es producir inflamación. O sea, hay vasodilatación, ¿cierto? Los capilares se abren y los capilares como tal de circulación, y salen los neutrófilos, las células, a migrar hacia donde está la célula APC. Entonces, ¿qué va a haber? Rubor, calor y dolor. Entonces, esto va a ser una respuesta celular. La adquiría es presentado estas proteínas a través del sistema MHC clase 2. Se las presenta al linfocito T, el linfocito T activa CD3 y CD4, y estos T ayudadores tipo 2 le presentan ese pequeño péptido a los linfocitos B. Estos linfocitos B maduran y se convierten en células plasmáticas. Y en el retículo endoplasmático se terminan de ensamblar estos anticuerpos que fueron producidos a partir de este péptido que tenía la información del patógeno. Esto es una respuesta inmune humoral. En la respuesta inmunohumoral es donde hay producción de anticuerpos, y estos anticuerpos son los que vamos a utilizar para hacer diagnósticos, sobre todo IgA, IgM e IgG. Está el sistema de complemento, que funciona también exactamente lo mismo. La idea es lisar la célula. Entonces, vienen los patrones moleculares asociados a patógenos, se activa la vía C3A o la vía las lectinas, la vía las manosas. Entonces, estas vías tienen una funcionalidad que es perforar la pared celular del patógeno, permitir el ingreso de agua y que se hinche la célula y muera. Este es el sistema de complemento. También adicional, el sistema de complemento tiene una función a través de quimiotaxis llamar a linfocitos TCD8, que son los que producen las perforinas, y también de llamar a los anticuerpos tipo IgG cuando hay una segunda respuesta. O sea, cuando ya hubo una primera, pues esta sería la segunda. Entonces ya hay anticuerpos tipo IgG de memoria para que opsonicen, porque ningún anticuerpo es capaz de lisar una célula. Los anticuerpos simplemente opsonizan y forman inmunocomplejos, que eso es lo que nosotros vemos de pronto los fenómenos de aglutinación en los hemogramas.
Entonces, los anticuerpos tienen una región que se llama la FAB y una región FC. Entonces, la región FC es la que se pega al sistema de complemento. O esta región FC es la que se hace cuando hay respuesta inmune celular, este grupo carboxilo se expone para que llegue los linfocitos TCD8. Y estos FAB, que es el sitio de reconocimiento de los anticuerpos, entonces vienen unos paratopos. Estos paratopos son unas estructuras especiales que se encuentran aquí en las regiones BH, CH1, BL y CL de los anticuerpos, en la cual se expone un grupo amino. Y este grupo amino se pega a las proteínas o los péptidos como tal, o los epítopos se llaman activos de las proteínas. ¿Para qué? Con el fin de opsonizar, con el fin de formar complejos antígeno-anticuerpo. Entonces está el anticuerpo IgM, IgG, IgD, IgA, y todos ellos tienen un alto peso molecular. Más o menos una IgG está en 900.000 Daltons. Es gigante, pero aún así, siendo gigante, puede pasar la barrera de madre a cachorro. Pero los demás, porque son de más de 900.000 Daltons, no son capaces de pasar. Además que la IgM, por su estructura, ella tiene 10 sitios de exposición para los péptidos, para los epítopos. Entonces, como tiene esos 10 sitios, ella es como una M, es como una araña. Entonces, recibe muchos antígenos y por el tamaño ella no es capaz de pasar de esa barrera placentaria. Entonces, está acá la IgA, que también nos sirve para diagnóstico, tiene 4 sitios, los cuales son bastante interesantes porque entre más sitios tenga, pues más específica va a ser la respuesta. Entonces, acá tenemos un video de cómo una proteína pues tiene unos sitios activos que le vamos a llamar los epítopos. Estos epítopos son pequeñas regiones de las proteínas que son reconocidas por los anticuerpos. Cuando estamos haciendo una prueba rápida, estamos buscando estos epítopos. Y aquí es donde se determina la sensibilidad de la técnica. Entonces, estos colores son los epítopos, son los sitios activos de ellas que nosotros vamos hacer que se peguen los anticuerpos que se encuentran en las pruebas rápidas. Esto es clave porque aquí es donde viene la especificidad. Recuerde que la sensibilidad es la capacidad de la técnica para detectar un paciente positivo y la especificidad es la capacidad de la técnica para descartar un paciente negativo. Eso es claro que lo tengamos en cuenta y no le creamos del todo a los insertos que vienen en las pruebas rápidas porque no es verdad. Entonces, aquí tenemos nosotros la membrana celular, tenemos el receptor, ¿cierto? Y estas son las proteínas que vienen siendo el receptor. Estas proteínas están pegadas en la membrana celular. Y aquí están los paratopos, que se unen a los epítopos que están acá. Entonces, una vez hay oxonización, entonces en el grupo carboxilo que está aquí expuesto, vienen y se pega el complemento y el complemento llama a los linfocitos T, CD8, en los cuales son encargados de producir perforinas para que generen un poro aquí. A lo que se genera un poro aquí en la membrana, entonces entra agua, la bacteria se hincha y muere. Ahí paró la replicación bacteriana, es decir, no hay enfermedad. Simplemente aquí hubo un contacto, porque para eso está la respuesta inmune, para opsonizar y llamar a natural killer o llamar a los linfocitos TCD8, llamar al sistema de complemento para que pare la replicación. Recuerden, para un patógeno no es negocio no replicarse, porque si ellos no se replican, mueren. Casi siempre una bacteria vive nomás 3 horas, 4 horas, no más. Después de esas 4 horas ya ella muere. ¿Qué hace que en un cultivo nosotros al siguiente día ya tengamos un montón de bacterias? Porque es que ya tienen una fisión binaria. Por cada bacteria tenemos 2. Y eso es, o sea que 2 elevado a la... ¿Cuántas horas? Dios mío. Vamos a tener millones y millones de copias de esa bacteria. Entonces, ellas se replican de una manera muy rápida por fisión binaria. Entonces, a ver, tenemos nuestra línea de tiempo que me parecería muy interesante que la tuviéramos. Ojalá sí pueden tomarle foto a esto espectacular. No todas las enfermedades
se comportan igual como la voy a explicar acá, pero sí por lo menos la gran mayoría. Entonces tenemos la exposición, que es el día -2, o sea, es el día en que se tuvo un contacto. Entonces, después de la semana viene lo que es el periodo de incubación. Allí, en ese momento, lo que se está haciendo es una presentación antigénica. En este -1 no hay sintomatología porque la respuesta todavía no se ha amplificado. Entonces, luego viene el día 0, que es el día del inicio de los síntomas. Allí ya hay sintomatología porque la señal se amplificó un poquito. Entonces, vamos a tener paciente con fiebre, decaimiento, y en este momento podemos hacer dos pruebas, tanto antígenos como prueba de PCR. Antígeno detecta proteínas, PCR detecta ADN o RNA del virus. Son dos cosas totalmente diferentes. Luego de la semana, semana y media, en teoría ya podríamos hacer un IgM. Entonces, este IgM tiene su pico máximo a los 15 días de haber presentado el contacto. A los 15 días, él tiene su pico máximo, la concentración de anticuerpos tipo IgM, pero decrece muy rápido. Hay enfermedades en que en menos de 2 meses ya no hay títulos de anticuerpos IgM. Por eso no sirven para hacer diagnóstico. Sobre todo, por ejemplo, en algunas enfermedades, ¿no? En otras funciona. Por ejemplo, en toxoplasmosis funciona bastante bien un anticuerpo tipo IgM. Esta ya no se obtiene en concentraciones después de los 3 meses de títulos de anticuerpos IgM. O sea que en una enfermedad crónica no vamos a encontrar títulos de anticuerpo IgM. Los IgG también se van a empezar a elevar después de más o menos unas 3 o 4 semanas del contacto. Es decir, si yo hago una prueba el día 0 de la sintomatología de tipo anticuerpos tipo IgG, pues vamos a tener un falso negativo, porque no hay concentración de anticuerpo todavía en el suero del paciente o en donde la estemos midiendo. Entonces, aquí nosotros vamos a tener un falso negativo. Por eso es necesario la línea de tiempo, y esta línea de tiempo se establece con la información que me da el propietario. Por eso es clave, súper clave, que en momento de consulta, pues nosotros tengamos esa línea de tiempo claramente definida para saber qué prueba es la que vamos a usar. Ahora, con los anticuerpos tenemos unos problemas, porque no todos están en IgM. Algunos están en IgG, otros no tienen detección por proteínas. Entonces, eso se vuelve complejo porque así nos establezcamos en la línea de tiempo, pues no vamos a tener disponibilidad de la herramienta. Entonces, nosotros podemos hacer diagnóstico con IgG presuntivo, con IgM presuntivo, con proteínas, si es detección rápida, presuntivo, y definitivo va a ser con PCR. Listo. Las 4 herramientas para nosotros, hay más, pero como tal disponibles comercialmente están la PCR, tiempo real sonda, los cultivos como tal, Western blot y, bueno, lo que es las PCRs digitales. Pero como tal, cuando nosotros hacemos un diagnóstico definitivo, estamos utilizando herramientas moleculares. Estamos haciendo diagnóstico presuntivo cuando estamos utilizando pruebas serológicas o pruebas de detección de antígeno. Entonces muchos van a decir, pero es que yo asocio la sintomatología con la prueba. Está bien, sí, pero no tiene la razón. Realmente en medicina, hoy en el pleno siglo XXI, se hace es basada en evidencia. Ya no es como hace 40 años en las que no, pues tiene trombocitopenia, tiene anemia, tiene leucopenia, eso es Ehrlichia. Ya no. En este momento, la medicina veterinaria, como les decía al principio de la charla, se parte en dos. Aquí ya tenemos una herramienta en la que nos dice, sí, es Ehrlichia, o no, es anaplasma, o no, es Babesia. Entonces, porque estamos haciendo una detección directa de un patógeno. Con los anticuerpos estamos haciendo detección indirecta de patógenos, entre comillas, porque no es un diagnóstico definitivo. Entonces, importante la línea de tiempo. ¿Qué pasa con IgG? Cuando nosotros estamos haciendo diagnóstico con IgG, porque el propietario no aprobó más pruebas, porque es lo único que hay para trabajar, porque esta enfermedad solamente existe en IgG, sí o sí tenemos que hacer una cero conversión y hacerla cuantitativa. Una cualitativa nos va a dejar casi que en las mismas. Les explico. Por ejemplo, cuando se hace diagnóstico de erliquiosis en una población en la cual el contacto es frecuente, pues nosotros vamos a tener anticuerpos arriba todo el tiempo. Y les explico.
Cuando nosotros queremos sacar de pronto un paciente para exportarlo, sí, mandarlo a un país, por ejemplo, europeo, donde no exista la rabia, pues ¿qué hacemos nosotros? Vacunarlo, esperar 30 días y mirar concentraciones de anticuerpos. Lo que hacemos es protección, ¿cierto? Para poderlo sacar del país, porque en ese país no existe la enfermedad, o por lo menos no hay casos registrados. Entonces, ¿qué pasa? Se protege el paciente. Necesitamos que al menos 6 meses los anticuerpos tipo IgG estén arriba. Hay muchos países en los cuales ahora desean esperar y piden esperar 3 meses después, 3 meses después, incluso no de la vacunación, de la extracción del suero para poderlo sacar del país. O sea, en el cuarto mes es que se puede sacar el paciente. Hay unos países que son así, porque en el cuarto mes es donde más se tienen títulos de anticuerpos y tipo IgG de protección para la enfermedad. Entonces, pasa exactamente lo mismo en un país donde, por ejemplo, es endémico para una enfermedad, pues el contacto es frecuente. Como el contacto es frecuente, pues los anticuerpos están arriba todo el tiempo. No sirve hacer un diagnóstico definitivo, al menos con IgG, ni presuntivo, para una enfermedad que está en un país. ¿Dónde sirve? Lógicamente en un país donde no exista la enfermedad. Por ejemplo, un ejemplo, no sé en Canadá de pronto si hayan muchos casos o no de distemper, pero por ejemplo, lo que he leído es que no hay muchos casos. Allí una prueba de IgG es perfecta porque el contacto es casi nulo. Como el contacto es casi nulo, pues cualquier título que me dé es síndrome de alarma para mí. ¿Me da a entender? Entonces, eso es clave para al momento de hacer diagnóstico, mirar una prevalencia de la enfermedad en el país. Entonces, vamos a mostrar un video de cómo funcionan, por ejemplo, las pruebas rápidas y cómo pierden la sensibilidad y cómo pierden la especificidad. Entonces, aquí imaginemos que vamos a hacer una prueba rápida para parvo. Entonces, lo que hacemos es agregar la muestra que contiene el virus, las proteínas, perdón, lanzamos el buffer, ¿cierto? Que es el conjugado, el cual tiene anticuerpos y en el extremo del grupo carboxilo FC, la fracción cristalizable del anticuerpo, le pegan una perla de oro. Ese anticuerpo tiene unos paratopos que son compatibles con los epítopos que tienen el parvovirus, que las proteínas del parvovirus como tal. Entonces se pegan aquí en los epítopos. ¿Se acuerda que tenían dos? La IgM tiene 10, la IgG tiene 2 posiciones para recibir epítopos. Entonces se pega y lo dejamos correr. Aquí hay unos anticuerpos policlonales, porque por eso no pueden ser monoclonales. Estos anticuerpos son, entre comillas, específicos. Y digo entre comillas porque no pueden haber monoclonales aquí. Son muy costosos. Producir un anticuerpo monoclonal es terriblemente costoso. Es imposible que con más o menos $4 que vale una prueba rápida a costo, pues usted le pueda meter un anticuerpo monoclonal. Es totalmente imposible. Entonces, una vez se pegó la proteína con el anticuerpo, y aquí está marcada la perla de oro en el grupo carboxilo de la región FC del anticuerpo, la dejamos rodar, ¿cierto? Esto es una membrana nitrocelulosa, que la nitrocelulosa es como el papel, ¿sí? Es un papel como tal, que tiene unos poros y deja pues pasar un líquido como tal. Entonces aquí se van a formar un sándwich, los anticuerpos más la proteína, más el otro anticuerpo, más la perla de oro. En realidad eso es oro coloidal. Este oro coloidal es de color fucsia. Entonces, aquí mi paciente pues va a dar positivo, entre comillas, porque vuelvo y les digo, esto no es diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque estos paratopos que se encuentran acá no son específicos. Una proteína similar a la que estoy buscando se me puede pegar aquí y puede producir falsos positivos. Eso es normal. Y aquí pues están unos anticuerpos antirratón, los cuales tienen unas regiones, unos paratopos totalmente inespecíficos en los cuales se va a pegar cualquier anticuerpo y va a dar una línea de control. O sea, sí o sí se va a pegar. Si mi muestra tiene, tiene anticuerpos que se pegan a los anticuerpos. Y aquí pues vamos a tener un paciente entre comillas positivo. Un paciente negativo pues es un paciente que no tiene proteínas. ¿Qué va a pasar? Entonces, estos anticuerpos que están marcados con las pelas de oro van a pasar derecho, no se van a poder pegar acá, porque no está la proteína, no se puede formar el sándwich. Entonces, pasan derecho, llega aquí la línea de control, porque recuerden que estos anticuerpos se pegan a cualquier cosa y me dan positivo.
Y aquí pasa el restante. Esto es un control, eso es un paciente negativo. ¿Cuál es la desventaja? Cuando yo tengo muy poquita concentración de la proteína, ejemplo, estoy acá y la concentración de la proteína está por aquí, que eso pasa, pues mi prueba rápida va a dar negativo. Ahí es donde se necesita una prueba más sensible y una prueba más específica. Conclusión, de positivo a negativo, si la sospecha clínica continúa, tiene que pasarse a confirmar. Las pruebas ELISAs, que son unas pruebas bastante, bueno, estas las utilizan mucho en hormonas como tal. Para diagnóstico yo no la he visto. Hay unas que simulan ser ELISAs. Yo no creo, pero eso es muy respetable. Desde el punto de vista mío, de mi profesión como tal, una verdadera ELISA tiene 3 fases de lavados, como lo va a mostrar aquí el video. Cuando hace uno un snap, no hace 3 fases de lavado, hace una y es totalmente ineficiente con el dedo. Estos equipos que hacen estos lavados emplean una fuerza bastante gigante para poder eliminar las uniones inespecíficas de los anticuerpos. Esto se hace en hormonas. En medicina veterinaria yo no he visto, o bueno, de pronto sí por quimioluminiscencia, yo creo que sí, pero no he visto muchos laboratorios que tengan esta tecnología de ELISAs para detección de patógenos o detección de, por ejemplo, antígenos o de anticuerpos. Entonces, a este anticuerpo, aquí les está la muestra y aquí tenemos mi paciente que está positivo para los anticuerpos que estoy buscando. Esta es la proteína que se fijó aquí en el pozo y aquí tenemos los anticuerpos que estoy buscando. En este caso pueden ser IgG. Y lanzamos la peroxidasa rábano, que es esta, es una enzima que se pega a un anticuerpo. Se va a pegar otra vez en el grupo carboxilo en la región FC. Entonces se lanza y aquí es donde muchos clínicos dicen, pero esa ELISA sí fue ensayada en animales. Y aquí tienen razón, porque muchos de los anticuerpos que se compran se debe verificar en qué especie fue ensayado. ¿Por qué? Porque si el anticuerpo fue ensayado en ratón y fue ensayado en un cerdo, pero no fue ensayado en un humano, pues es probable que no se pegue, porque los anticuerpos, entre comillas, son específicos. Y esto es lo que pasa en muchas de las pruebas de humanos que de pronto no sirven en veterinaria. Y es lo que a veces comentan y, bueno, ¿será que funciona o no funciona? Eso es lo que pasa, que los anticuerpos, estos paratopos que están acá, tienen que ser ensayados contra ratones o cerdos o la especie que yo voy a hacer diagnóstico. De lo contrario, no funciona. Entonces, así hacemos los lavados como tal. Bueno, primero pegamos el conjugado, que es el anticuerpo, con la peroxidasa de serrano, hacemos los lavados, luego lanzamos el sustrato, que es un cromógeno en la cual cambia de color cuando yo le aplico una enzima. Esta enzima es la que está acá y le vamos a agregar el sustrato. Este sustrato es el que esta enzima lo va a degradar y va a cambiar de color a lo que se pegue a la enzima. Como cambia de color, esto lo detecta por espectrofotometría, se detecta, se lanzan rayos y los positivos pues van a dar un cambio de color, los negativos pues no van a cambiar de color y ya, esto es ELISA. Western blot, no me voy a centrar mucho. Aquí lo que pasa es que se lanzan las proteínas, se lanzan las proteínas problema, ¿cierto? Lo que yo estoy buscando y se le lanzan unos anticuerpos monoclonales, que es la diferencia de estas ELISAs, la diferencia de estas y pruebas rápidas que son policlonales. Aquí son monoclonales, una sola clona, o sea, son muy específicos. Y aún así, siendo específicos, también podrían llegar a haber falsos positivos, pero ya no es tanto como acá y como acá. Entonces, tenemos la prueba PCR que en realidad, la prueba PCR tiempo real sonda es la que confirma las demás PCRs y es la que actualmente en la actual pandemia se está haciendo para COVID-19. O sea, es la PCR que está confirmando los demás test, están confirmando los pacientes que tienen de pronto sospecha. Entonces, aquí tenemos el material genético dentro del virus. Imaginemos que es distemper. Este virus, como tal, es de cadena RNA. Nosotros necesitamos convertirlo a cadenas de cDNA, o sea, ADN complementario. Para esto utilizamos una enzima que se llama la retrotranscriptasa. Entonces, tenemos los hisopados de conjuntiva, la orina, las secreciones y bueno, demás. Y lo que hacemos es romper la pared celular o la cápside como tal del virus.
con unos búferes bastante fuertes. ¿Para qué? Para que se libere el material genético. Porque acuerde, no vamos a amplificar ni antígenos ni anticuerpos. Lo que vamos es amplificar es ADN o RNA del patógeno. Entonces, aplicamos Vortex y utilizamos una tecnología de columnas de silice. Estas columnas de silice lo que hacen es atraer solamente material genético, RNA en este caso. Y aquí abajo van a quedar las proteínas. Luego pasamos a lavar porque la idea es eliminar lo máximo posible de proteínas. O sea, no podemos quedar con proteínas. Tenemos que solamente quedarnos con material genético. Este material genético es el que nosotros vamos a convertir en cDNA en cuanto a virus. En cuanto a ADN, pues no hay necesidad de hacer retrotranscripción, porque ya tenemos el ADN molde. Luego lo eluimos, o sea, lo hidratamos y ya pasa a lo que es PCR. PCR es la reacción en cadena de la polimerasa. Lo que hacemos es, a partir de una hebra de ADN, vamos a obtener 1 billón de copias. Por eso la PCR es muy sensible, porque a partir de una hebra, yo tengo 1 billón de copias. Esto es clave. ¿Por qué? Me devuelvo a la gráfica. Aquí, en estas etapas donde la PCR, en la sexta semana, las concentraciones del patógeno disminuyen, pues para PCR no va a tener ningún problema, porque a partir de una copia me va a generar 1 billón de copias. Esto es un éxito, porque en fases crónicas yo voy a poder seguirlo amplificando. Diferente, por ejemplo, un anticuerpo IgM en la que ya no hay concentraciones. Usted en una prueba rápida no amplifica señales. Lo que hay allí es lo que nosotros detectamos. Aquí hay una pregunta. ¿El buffer de lavado se realiza con PVC? No. Los buffers de lavado se realizan en soluciones de tiocianato de guanina, que son sales caotrópicas para desestabilizar proteínas y poderlas eluir, para que las columnas de silice solamente me peguen material genético RNA. Nosotros, por ejemplo, tenemos un buffer en la cual atrae muchísimo RNA mensajero. Entonces, esto es un éxito porque casi siempre en todos los diseños bioinformáticos para nosotros hacer pruebas de detección molecular, seleccionamos RNAs codificantes, RNAs mensajeros del virus. Entonces, esto hace que se atraiga y se mejore muchísimo la sensibilidad. Entonces, importante esto acá que les comento, ¿cierto? Que no importa que esté en fase crónica, siempre y cuando le coloque la muestra correcta, la PCR me la va a amplificar. Entonces, seguimos acá. COVID-19 Entonces, acá ya vamos a tener nosotros el RNA y vamos a pasar a hacer la PCR. Escogemos los genes que son los que le comentaba. Y algo interesante es que aquí en PCR tiempo real sonda se obtienen las sondas. Las sondas son pequeños fragmentos de ADN, los cuales se van a pegar específicamente. Y cuando digo específico, es específico, porque los primers no todo el tiempo son específicos. En serio, tenemos mucha experiencia tenemos más de 9 años haciendo PCR y hemos visto una cantidad de falsos positivos por PCR con solamente amplificación de primer, no con sonda. La sonda es muy sensible y es muy específica. Entonces, aquí convertimos las hebras de RNA en cDNA o ADN complementario. Y luego vamos a pasar a lo que es el anillamiento. O sea, vamos a pegar los cebadores, los iniciadores en un extremo 3', 5' y al revés, 5', 3', que es el revés. Entonces aquí tenemos el primer forward, tenemos la DNA polimerasa, que es la enzima que incorpora desoxinucleótidos con el fin de sacar copias. Espérenme que aquí hay otra pregunta. Ok. Entonces tenemos acá la DNA polimerasa, la cual saca copias de un fragmento líder. Entonces, luego de esta amplificación, entonces nosotros vamos a pegar la sonda. ¿Dónde se va a pegar esa sonda? Esta sonda se va a pegar específicamente en la mitad del fragmento. Entonces, perdón, un gen mide más o menos unos 1500 pares de bases. El fragmento de PCR, cual vamos a amplificar, vamos a clonar, más o menos mide 100, 120 pares de bases. Dentro de la mitad de esos 120 pares de bases es lo que le estamos mostrando acá.
Aquí en la mitad va a ir la sonda. La sonda en un extremo tiene un quencher y en el otro extremo un reportero, que es un fluoróforo. Un fluoróforo es como un bombillo. Y en el otro extremo tenemos quien apague el bombillo, ¿cierto? Es como un apagador. Entonces, mientras la sonda esté intacta, esto no alumbra, el fluoróforo no alumbra. Pero cuando pasa la DNA polimerasa por encima de la sonda, la parte. Y a lo que la parte, entonces el quencher va a dar muy lejos de la sonda, del fluoróforo. Entonces, como va muy lejos del fluoróforo, esto se va a prender y va a alumbrar. Y esto va a ser detectado por un equipo. Este equipo es muy sensible, incluso el que nosotros tenemos es uno de los mejores equipos porque hace detección directa de estos fluoróforos. Otros equipos hacen detección indirecta de PCR. El equipo de nosotros hace detección directa. Es uno de los equipos más utilizados para hacer COVID-19. Entonces, acá tenemos el quencher que da muy lejos porque la DNA polimerasa pasó por encima de la sonda, la rompió y como da tan lejos, entonces este fluoróforo cambió longitud de onda. O sea, al cambiar de longitud de onda se excitó. Y esos cambios de longitud de onda las detecta el equipo. Ya les digo cómo. Entonces, como el equipo traduce esa señal, pues me está diciendo, aquí hay virus de distemper. 1, 2, 1000, 10, 100,000 copias de distemper y luego amplifica la señal. Por eso la PCR es muy sensible. ¿Y por qué es muy específica? Porque tenemos la sonda. ¿Qué pasa con las otras PCRs? Punto final, isotérmicas, PCR Cybergreen, no tienen sonda. Como no tienen sonda, pues no son específicas. ¿Son sensibles? Sí, pero no son específicas. Entonces, como no son específicas, también pueden haber falsos positivos. Aquí en tiempo real sonda no existen los falsos positivos. Entonces, esta señal es traducida por el equipo. El equipo lo que me va a hacer es detectar esos cambios de luz a través de una lámpara de halógeno, una lámpara de tungsteno. Entonces, aquí vienen los filtros en los cuales pasa el rayo, el filtro de luz es emitido, vienen los espejos, el equipo de nosotros no tiene espejos, pasa la luz directamente a los tubos y cambia y detecta los cambios de longitud de onda, o sea, los cambios de color del fluoróforo. Y esto es detectado por un fotodetector. Este fotodetector me traduce una señal y me genera una curva. Y esta es la curva que nosotros vamos a interpretar y que es el objetivo de esta charla. Disculpe que son las 8:47 y hasta ahora llegamos a este punto. Esto es muy clave al momento de hacer diagnóstico porque pensamos que todas las PCR son sensibles y específicas y no es así. Entonces, tenemos una prueba positiva siempre y cuando haya fluorescencia. Aquí tenemos la fluorescencia acumulada por el equipo y aquí hay un punto de quiebre. Este punto de quiebre es donde se empezaron a acumular esa fluorescencia de las sondas que se partieron y si se partieron es porque hay distemper. Entonces, como hay virus de distemper, pues se partieron y empezaron a generar una fluorescencia, ¿cierto? Esta fluorescencia es captada por el equipo y esta curva es la que a mí me sirve para nosotros hacer monitoreo de las enfermedades a través del tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, si tenemos un paciente con leucemia viral felina en una fase progresiva, todo CQ, y eso está documentado, menor a 30, va a ser una fase progresiva en PCR. O sea, CQ es el ciclo de cuantificación. Yo trazo una raya acá y este va a ser mi CQ acá. Este CQ o CT, ciclo de cuantificación, es el que me va a decir, lo voy a meter a una curva estándar y me va a estimar un número de copias del paciente. ¿Para qué sirve esto, por ejemplo, en medicina humana? Los pacientes con VIH se les hace esta prueba de manera mensual. ¿Con qué fin? De evaluar la acidobudina. La acidobudina es un retroviral en la cual si el paciente no se toma el retroviral, el CQ es menor a 30. Si el paciente se está tomando el retroviral, el CQ es mayor a 30. Y hay una relación, ya eso también está publicado, de que siempre y cuando el paciente se tome el AZT, la acidudina, va a vivir toda la vida tranquilo y feliz. Pero si el paciente no se toma la acidudina, pues va, primero, a contagiar más personas y segundo, pues va a ser indefenso para otras enfermedades, otros patógenos y se puede morir. Entonces, para eso es, para monitorear un tratamiento a través del tiempo. Esto lo hace el infectólogo. Entonces, en medicina veterinaria se utiliza, o lo que nosotros trajimos al mercado, es que esto se utiliza para monitorear, por ejemplo, leucemia viral felina, inmunodeficiencia viral felina, todo lo que es crónico, por ejemplo, hepatozón,
bartonelosis, distemper, brucelosis, leptospirosis. Lo que hacemos es monitorearla. Tenemos un valor de partida y un valor después del tratamiento. Es decir, como son inversamente proporcionales el CQ con el número de copias, yo voy a monitorear esos dos valores al principio y al final del tratamiento. Entonces, yo por aquí traigo un ejemplo para mostrarle cómo se hacen esos monitoreos. Por aquí. Entonces, por ejemplo, esto es una PCR cualitativa o cuantitativa de leucemia viral felina. Entonces, aquí tenemos lo mismo que nos está mostrando la otra gráfica, un CQ menor a 30. El CQ es este. Mire que trazamos la línea y el CQ es menor a 30. Aquí nosotros vamos a tener un paciente en una fase progresiva. Todos los que se levantaron aquí es una fase progresiva. Y todos los que se levantaron aquí es una fase regresiva. Esto me lo explica mejor esta gráfica. 21.96, eso es un paciente en fase progresiva. 30.56, pues es un paciente que está en la zona gris, ¿no? No se sabe si es progresivo o regresivo, aunque por valor como tal, 30.56 pasaría a regresivo. Pero bueno, eso de progresivo y regresivo se los dejo al clínico. Nosotros no damos esos valores, sí damos estos valores, pero no damos esas afirmaciones. Paciente número 3, 26.01, es un paciente con una enfermedad progresiva, o sea, de mal pronóstico. Y aquí está la última columna, que es el número de copias por microlitro. Entonces, son inversamente proporcional. Mire que el paciente con 32.92 tiene menos copias y el paciente con menor CT o CQ tiene más copias. Porque recuerden, como generó tanta fluorescencia al principio es que porque se partieron muchísimas sondas. Entonces tiene muchísimos virus. Es inversamente proporcional. Y esto es lo que se anota en la historia clínica. ¿Para qué? Imaginemos que el paciente entró acá en una fase progresiva, el propietario autorizó tratamientos, entonces, como autorizó tratamientos, el médico lo instauró, al tercer mes que ya finalizó el tratamiento, entonces volvió a hacer la PCR y imaginemos que me dio aquí 32.92. Mire, pasamos de 485.000 copias a 743. Aquí hay un éxito terapéutico. Este éxito terapéutico se atribuye pues al medicamento. ¿Cuándo hay un fracaso terapéutico? Pues mire que imaginemos que fue este paciente en la segunda PCR, 15.73. En vez de disminuir, aumentaron a 19 millones de copias. Entonces, ¿qué pasó? Hay un fracaso terapéutico. Bien. Entonces, el flujo de trabajo de nosotros como tal es en nuestro sitio web, mascola.mx, estamos en Ciudad de México, el clínico se registra como cliente nuevo, solicita la ruta de recolección, si está en México, el domicilio como tal es gratuito, en Ciudad de México, perdón, y si está en Guadalajara, Monterrey y demás ciudades, pues los costos son 300 pesos de más. Tenemos uno de los perfiles que es el hemoparásitos canino, que es el que más se nos mueve como tal, sobre todo en la sede de Colombia, es Ehrlichia sp, Anaplasma sp, Patozón sp y Babesia sp. Cuando hablamos de sp, estamos metiendo todas las especies de Ehrlichia. Lo mismo Anaplasma, todas las especies. Cuando ustedes hacen una prueba rápida, hacen Ehrlichia canis, pero si el paciente tiene Chafensis o Ewingi, pues no se la va a detectar. Aquí en PCR vamos a detectar todas las especies de Ehrlichia, todas las especies de Anaplasma, todas las especies de Patozón y Babesia. El dermatológico tiene Trichofiton sp y Microsporum canis, y en zonas endémicas es importantísimo hacer Leishmania. Dependiendo del tipo de muestra que nosotros enviemos a procesar, nosotros vamos a poder clasificarla si es cutánea, mucocutánea o si es una leishmaniasis visceral por Leishmania infantum. Esto es muy clave. En PCR el tipo de muestra es súper clave, porque estamos detectando ese ADN de un patógeno. No estamos detectando antígenos y anticuerpos que están circulantes en el suero del paciente. No, aquí el tipo de muestra es súper clave. Y quiero que lo tengamos en cuenta porque aquí es donde la prueba no llegaría a servir si nosotros enviamos una muestra incorrecta. Eso es como, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un orocultivo y el día anterior le damos ciprofloxacina. Pues no tiene sentido porque al otro día es muy seguro que vaya a salir negativo, porque lo estamos matando el día anterior y queremos que el otro día nos salga positivo. No, esto no va a suceder. Lo mismo pasa aquí. Nosotros aquí, si aplicamos un antibiótico y queremos detectar Ehrlichia, pues es probable que ya la hayamos matado el día anterior. Entonces, nos va a dar negativo. Es de tener mucho cuidado.
Algunas veces cuando se cronifica la enfermedad tenemos que mandar unos tipos de muestras bastante complejos. Esto es importante tenerlo en cuenta si queremos llegar al diagnóstico definitivo. Perfil viral felino, que viene leucemia, sida, micoplasma y bartonella. Recuerde que son totalmente diferentes las bartonelas de micoplasma, ¿no? Micoplasma hemophilus, micoplasma haemocanis, bartonella henseliae, quintana, bueno, demás. Hay un montón, pero es SP, o sea, nos va a amplificar todo el género como tal. Muchas especies de micoplasma, muchas especies de bartonella. Y leucemia viral felina, está el subgrupo A, B, C, D. Inmunodeficiencia viral felina, pues que sí es un virus poco frecuente. Incluso aquí en inmunodeficiencia es donde más se equivoca la prueba rápida. Y está el hemoparásitos felino, que viene micoplasma, bartonella, anaplasma y citoxón felis. Citoxón es un parásito. No es tan frecuente en animales de compañía, pero por fenómenos coevolutivos ya se han empezado a ver casos. Perfil neurológico viene anaplasma ehrlichia, patozón babesia, distemper, borrelia sp, toxoplasma gondii, neospora canino. El respiratorio, recuerden, importante los tipos de muestra. En perfil respiratorio, en canino tipo 1 y tipo 2, no diferenciamos las cepas. Recuerden que uno es respiratorio y el otro es hepático, pero el tratamiento es el mismo. Vienen para influenza virus canino en pacientes no vacunados es frecuente, herpes virus canino, bordetela bronquiséptica también en pacientes no vacunados, tos de las perreras. Recuerdan, esto es una bacteria. Y histoplasma capsulatum. Histoplasma capsulatum es un hongo que lo transmiten las palomas, los murciélagos, sobre todo las palomas de los parques son los que transmiten en el popó de la paloma está este histoplasma capsulatum. Perfil diarreico viene coronavirus canino, parvovirus canino, distemper y cryptosporidium. Cryptosporidium aquí amplifica SPP, o sea, muchas especies de Cryptosporidium. Y es importante porque estos son los que producen las diarreas crónicas de más de 2 meses. Entonces se debe sí o sí, se debe correlacionar la sintomatología con la positividad de este PCR. Aquí es recomendable hacerlo en cuantitativo, porque necesitamos el CT y el número de copias. Recuerden que el cualitativo pues solamente me va a decir positivo o negativo y el cuantitativo me va a decir lo que les explicaba al principio, número de copias y CT. Está el ictérico que viene los 4 hemoparásitos, adenovirus canino tipo 1 y tipo 2 y leptospiras patógenas. En leptospiras patógenas es súper importante porque amplificamos los 250 cerobares patógenos. Esto es un hit. Cuando nosotros mandamos, por ejemplo, a hacer una microaglutinación, solamente estamos mandando a hacer o 10 o 13 o 16 cerobares, no los 250. Aquí en PCR se hacen los 250. Están, pero lógicamente no se reportan todos los 250, no, solamente se reportan leptospiras patógenas. En realidad es una sola PCR. Perfil anémico canino, vienen los 4 hemoparásitos, micoplasma y bartonella, porque sí, también a los perros les da micoplasma y bartonelosis. Incluso estas afecciones cardíacas, estas endocarditis, estas vegetaciones en esas válvulas es causadas por bartonella, quintana y henseliae en caninos. Perfil rinotraqueitis felino, viene herpesvirus felino, panleucopenia felina, calicivirus felino y clamidiófila felis. Clamidia, pues, no hace parte del perfil respiratorio, pero pues, mucho clínico lo combina cuando hay, por ejemplo, infecciones oculares, sobre todo en cachorros, gatos cachorros. El infeccioso tenemos diferenciación de cepas mutantes y entéricas del coronavirus felino, micoplasma, bartonella, leucemia y sida. Recuerden que esa diferenciación es clave para poder dar pronósticos. Uno es el pronóstico malo, que es el del mutante, y el entérico, pues es el que pronóstico, pues buen pronóstico entre comillas, ¿no? El ortopédico, bueno, tenemos Borrelia SCP, no es Burdoferi. Ahí amplifica varias borrelias, leptospiras patógenas y los 4 hemoparásitos. Perfil cardíaco, Trypanosoma cruzi, Bartonella y Dirofilaria, Inmitis. También amplifica Repens, pero como tal, la más frecuente en canino es Inmitis. Perfil reproductivo, esto ya es para criaderos. Y bueno, se registra todo en base de datos, se mandan las muestras siempre con geles refrigerantes, doble bolsa Ziploc y una bolsa de burbujas. Bueno, el portal de resultados y el reporte de nosotros es basado en ISO 17025. Somos uno de los laboratorios de Latinoamérica que tenemos implementada la norma del sistema de gestión ISO 17025 en su versión 2017, la última versión. Entonces, pues es un reporte en la cual es muy completo. Tenemos servicio como tal en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, donde tenemos rutas fijas de recolección. Acapulco también tenemos ruta de recolección
y los escucho. Si tienen dudas, aquí estoy para resolverlas. De verdad que para nosotros es un placer poder llegar a México a hacer diagnóstico definitivo a través de esta tecnología. Creo yo que estamos en el boom de la PCR porque ya todos los propietarios de mascotas conocen qué es PCR, saben la sensibilidad y la especificidad de esa técnica, saben que es lo mejor en este momento para hacer un diagnóstico definitivo. Esperamos hacerlo llegar a todas las clínicas, ojalá clínicas y hospitales de México que quieran incorporar esta tecnología. De verdad que para nosotros, Doc, estamos muy agradecidos con su pues, red social que nos abrió las puertas para nosotros poder transmitir esta información. Y para los que les gusta actualizarse, tenemos un grupo de Telegram en la cual lanzamos los artículos, están ahí leídos como tal, están incluso hasta resumidos, artículos, por ejemplo, guías de manejo actualizadas, artículos de 2020, 2021, en la cual está basado en pruebas moleculares, ¿sí? Porque como tal es el diagnóstico definitivo. Ya no es como antes, ya no es como que, no, pues voy a mirar la cero prevalencia en este artículo y me voy a basar en eso. Ya pues la ciencia ha avanzado, las revistas han avanzado un montón, así que ya han incluido muchísimo la tecnología PCR. Esperamos que nos den espacio para nosotros poder de pronto aclarar muchas dudas porque realmente en esta herramienta los positivos son así. En serología son así. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, mucho de lo que se hace en test rápido es negativo en PCR. Entonces, pues creo yo que esto es una muy buena noticia para el propietario, pero a veces mala para el médico, porque lógicamente siempre esperamos ahí como positivos, positivos, positivos. No, no, no. En esta herramienta, un positivo es un verdadero positivo. No es como las pruebas rápidas de las serologías, que es un positivo, positivo podría llegar a ser. Es un valor predictivo bajo. Aquí el valor predictivo es muy alto. Gracias y bueno, esperamos entonces aquí las preguntas. Lisbeth pregunta, ¿en qué momento de la enfermedad es recomendable hacer las pruebas diagnósticas y cuáles? Sí, por ejemplo, le explican la línea de tiempo, dependiendo. Si estoy a los 15 días en el inicio de la sintomatología, verán, yo les voy a dar un consejo muy práctico. Si mi paciente no tiene ninguna sintomatología, es mejor hacer una prueba rápida. Pero si mi paciente ingresa, si mi paciente tiene sintomatología, es muy presuntiva, pues ¿para qué voy a perder el tiempo en una prueba rápida? Paso directamente a una prueba molecular. Sí puedo tomar las muestras correctas. Sí puedo tomar las muestras correctas. Ahora bien, si nosotros tenemos un paciente en la cual nosotros estamos sospechando de la enfermedad, hacemos el test rápido porque estamos haciendo hasta ahora un tamiz. Entonces, luego pasamos de nos de positivo, nos de negativo y la sospecha clínica continúa, es mejor pasarlo a hacer una prueba molecular. Lo que pasa es que hoy en día las pruebas moleculares ya no son costosas. Como lo pueden ver ahí en el sitio web, están en 714 pesos. Y hacemos 4, anaplasma, ehrlichia, patozón, babesia. O sea, una prueba molecular cada una, o sea, si vimos esos 714 en 4, debe estar, no sé, en menos de 200 pesos. Eso es barato. Una prueba de COVID-19 vale, a mí me costó aquí 2.400 pesos mexicanos. O sea, es muy económico. Y si está en Ciudad de México, se la recogemos. O sea, más barato todavía. Entonces, ya no hay excusa. Ya no hay excusa para pasar a un diagnóstico definitivo. Entonces, estos diagnósticos definitivos son muy importantes porque nosotros vamos a trabajar con una hoja de papel en mano. Ahora, un propietario no nos está pagando para que nos entregue una hoja de papel con un resultado, nos está pagando para que pues salvemos la mascota y lógicamente es para preservar especies, pero importante tener en cuenta las resistencias microbianas que ahora mismo son muy frecuentes, no se están viendo en este momento, pero es muy probable que en una próxima generación se vayan a ver de manera frecuente, porque es que no hace mucho, no hace más de 40 años se están utilizando antibióticos en medicina de pequeñas especies y animales de compañía. Vayan y pregunten ustedes en grandes especies cuáles son los problemas en granja. Ya ningún antiparasitario va a servir. Sirve, en este momento no sirve ya casi que ningún antiparasitario. Incluso ya hay tolerancia en las pruebas de laboratorio para detección de huevos de tenia y demás. Hay tolerancia, imagínense. O sea, imagínense lo que nos estamos comiendo. O sea, hay tolerancia de pacientes con Strongylus, por ejemplo,
O sea, hay tolerancia en huevos. O sea, quiere decir que el paciente la larva que migró, ese paciente lo mataron y ese paciente lo llevaron a una carnicería y nos estamos comiendo esos parásitos. Esa es la problemática ahora hoy en día, en serio, en serio. Es la problemática ahora hoy en día, porque ya hay límites, ya hay tolerancias para vivir con esos patógenos y eso no debería suceder. En mi concepto, eso no debería suceder. Entonces es importante la Perfecto. línea de tiempo, Lisbeth. Muy bien, si alguien más tiene alguna duda, es el momento de hacérsela al doctor Dani. Y si me ayudan a ir prendiendo la cámara, Doc, cada que tenemos charla nos tomamos ahí una fotito grupal para tener la evidencia en la página. Quien quiera prender su cámara adelante la puede prender. Quien tenga dudas, ahorita Eh, leo la pregunta de Jairo. Vamos a tener información toda esta semana en nuestro Instagram. Vamos a tener información de la charla, vamos a tener información de lo que es el laboratorio y la forma en la que pueden mandar sus muestras aquí en México. Cualquier duda, igual directamente al Instagram del doctor, al mío, sin problema se las hacemos responder. Doc, tenemos la última pregunta, doctor Jairo. sí, el RTPA, la verdad no sé qué es RTPA. Yo creo que es RTPCR, Jairo. ¿Me confirma? Jairo. Por ahí está, a ver. Sí. Ah, mira, apareció otra en lo que Jairo Ah, anota. Buenas noches, doctor. ¿Cuánto tiempo se lleva para realizar un PCR? Es muy rápido. Y si usted está en Ciudad de México, la trae en la mañana, al otro día antes de mediodía ya está. Incluso si quisiéramos reportar de inmediato, en 4 horas ya está lista. 4 horas. Pero bueno, pues es que hay que esperar más muestras porque en PCR, como tal, la PCR solita no es costosa. Lo que es costoso es la extracción, lo que es costoso son los controles, porque hay que mandar 3 controles por cada PCR. Es lo que nosotros por eso esperamos que lleguen un poquito más de muestras para poder correr. Generalmente corremos todos los días, pero pues sí se trata que hayan varios para que salga de pronto, pues haya rentabilidad, ¿no? Entonces, algunas veces, por ejemplo, si nos piden ayuda, pues podemos colaborarles el mismo día, entregar el resultado. Ah, ok, retrotranscripción. Pero ¿ayuda en qué sentido, Jairo? ¿Cuáles son las muestras útiles en PCR? Lili, eso es una buena pregunta. Siempre se debe observar la fisiopatología de la enfermedad. Le voy a poner un ejemplo. Si nosotros queremos diagnosticar de leishmaniasis cutánea, la mejor muestra va a ser el borde de la lesión. Entonces, lo que hacemos es hacer una pequeña incisión, hacer un raspado. Ojalá si se puede tomar un pequeño fragmento de 0.5 por 0.5 por 0.5, meterle un ml de solución salina. Ahí no hay necesidad de mandar sangre, porque la leishmania no se replica en sangre. La leishmania se replica en los macrófagos en el borde de la lesión. Entonces, la mejor muestra, borde de lesión. Ahora, si mi paciente tiene diarrea y yo le quiero detectar parvovirus, pues la mejor muestra va a ser un hisopado rectal, porque el virus está ahí. Hay que mirar la fisiopatología de la enfermedad. Sin embargo, en el sitio web de nosotros, ahí están los tipos de muestras dependiendo de la fase en que se encuentra el paciente. Es mejor que siempre vayan allí. Ahí pueden de pronto correlacionar y podemos nosotros utilizarla. Sí, sí, Jairo, sí. Para distemper siempre se hace retrotranscripción. O sea, tenemos la hebra de RNA, convertimos a cDNA y ahí sí hacemos las PCRs. Es lo mejor, es más sensible y más específica. Incluso el gen que más se usa es hemaglutinina para hacer diagnóstico de distemper. Es uno de los genes conservados del virus para poderla nosotros amplificar. Entonces, sí hacemos retrotranscripción. Las pruebas de retrotranscripción son un poquitico más costosas. Por ejemplo, creo que están 850 y algo la PCR para distemper. No estoy seguro. Es un poquito más costosa porque hay que hacer RT y la retrotranscripción es muy costosita. Entonces, pero pues no deja valer tanto, pues mucho. A ver, es que antes hacer una PCR era terriblemente costoso, antes. Hoy en día, gracias a la pandemia, y eso pues está mal dicho, pero gracias a la pandemia los costos han disminuido y la disponibilidad de reactivos es una cosa absurda. O sea, hay de todo en biología molecular en este momento. O sea, incluso en Estados Unidos, si usted está enfermo y le mandan pruebas moleculares para hepatitis B, VIH y le mandan clamidia, ya no mandan serología, ya no pierden el tiempo. De una vez, ¿no? Pues ¿para qué si vale, si es tan barato? No sé si han mirado, en Davis vale $45 una PCR,
es muy barato. $45 es muy, muy económico. Aquí más o menos están eso y hacemos 4, o sea, es más barato todavía, es muchísimo más económico. Entonces, ya hay que quitarnos ese tabú de que es costoso, de verdad que ya eso, pues, no sé, ya hoy en día un propietario autoriza tomografía, autoriza un montón de pruebas súper costosas. PCR, pues ya también entró dentro de esas pruebas, entre comillas, costosas, que en realidad no es costosa, pero pues ya lo aceptan y eso es algo muy positivo, me parece a mí. Perfecto, Doc. Pues parece que ya son todas las preguntas, Doc. Eh, te Aquí agradezco mucho. Te les voy a agradezco. dejar, Perdón, perdón, Doc. les voy a dejar mis, pues para que escaneen de pronto el QR para que vayan de pronto a nuestro Instagram. La verdad es que publicamos muchísimo contenido educativo. La idea es que se conecten allí. No es, en realidad ni siquiera es publicidad. Casi todos los videos que subimos son muy, muy educativos. Tenemos un canal de YouTube en la cual se sube un video cada semana sobre también lo mismo, pruebas moleculares. Incluso también hay pruebas básicas allí en la que explicamos de pronto en qué se puede confundir de pronto un cuerpo de Hubble Jolly con una micoplasma, por ejemplo. Entonces,